El gobierno de la 4T vuelve a hacer historia. Y no es una exageración decirlo. Cuando caen los privilegiados, el pueblo gana. Hoy quedó claro que en México ya no hay intocables, que se acabaron los tratos en lo oscurito, el favoritismo descarado y la impunidad que durante décadas protegía a los de arriba. Bueno, pues el ejemplo tiene nombre y apellido, Ricardo Salinas Pliego, el mismo que pataleó, berrinchó, insultó, lloró y acusó al gobierno de persecución. Pues bueno, al fin pagó. Sí, terminó pagando. Bueno, eso que durante años nos dijeron que era imposible, el día de hoy es una realidad histórica. El poder económico doblado por la ley y por el mandato del pueblo. La 4T le ganó a quienes se creían dueños del país y eso la oposición no lo va a perdonar jamás. Elevado, son 37,000 millones de pesos de inversión en Baja California, además de los programas de bienestar. Entonces es una inversión muy importante de trabajo conjunto con la gobernadora Marina del Pilar, el gobierno de México y algunas obras que iniciaron en el periodo del presidente López Obrador. Primero le agradezco la oportunidad, Presidenta. Jacobo, del Noticiero en Redes. El día de ayer fue histórico porque por primera vez vemos que se acabaron los intocables, los privilegiados en el tema de la evasión fiscal. Ayer hace un primer pago, así lo entiendo, el Grupo Salinas, y aprovechando me gustaría preguntarle si hay otros casos que no conozcamos de personajes que hayan sido beneficiarios de este esquema de evasión de las obligaciones fiscales. Fíjense, es el pago. Bueno, ayer se informó el SAT. Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. ¿Valió la pena, Presidenta? Porque hubo una presión mediática muy fuerte contra usted, contra la Cuarta Transformación. ¿Vale la pena? Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años, a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente López Obrador, se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos. Y a partir de ahí, pues decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico. Se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Y ahora pues este pago, qué bueno que se hizo, la verdad. Como dijimos, este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal. Y qué bueno que tomaron la decisión de pagar. Pero bueno, mientras el pueblo celebra justicia, la hipocresía de la oposición vuelve a quedar al descubierto, pues ahora montan escándalo por la ayuda a Cuba y el envío de petróleo, rasgándose las vestiduras, fingiendo indignación y hablando de intervencionismo. Y bueno, ¿con qué cara lo dicen? Porque cuando gobernaron Salinas, Fox y Peña Nieto, el petróleo se enviaba sin problema alguno, sin debate, sin escándalo y sin conferencias indignadas. Ahí sí no les molestaba ayudar a Cuba ni a ningún otro país que lo requiriera. Fíjese que cuando usted habla del apoyo a Cuba, a mí me gustaría saber, y para toda la gente sepa, si solo desde que llegó la Cuarta Transformación se le ha apoyado a Cuba, porque yo tengo entendido que Fidel Castro vino incluso a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me gustaría, nada más para tener el contexto, porque a veces pareciera que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador fue que empezó la ayuda
a Cuba. ¿Me podría dar un poquito de contexto? No sé si sea ahorita el momento propicio o si después me lo pudiera proporcionar. México ha tenido siempre una posición de apoyo a Cuba. México fue el único país que en su momento se opuso en la OEA al bloqueo contra la isla. Que los bloqueos económicos parece que son en contra de los gobiernos, pero en realidad dañan a los pueblos, afectan a los pueblos. Entonces, estamos hablando de los 60s. México tuvo una participación muy trascendente en aquella crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, muy importante. Y a partir de ahí, no está ahorita José Alfonso, es García Robles, ¿no? Sí. Vino un decreto impulsado por México para que América Latina y el Caribe estuvieran siempre libres de armas nucleares. El secretario de Relaciones Exteriores era García Robles. Estamos hablando del 62. Es el año en que nací. 1962. Fíjense, desde entonces, la Revolución Cubana pues triunfó en 1959. Entonces, México siempre ha tenido un apoyo solidario a todos los países del mundo y en particular a Cuba. En la época de Carlos Salinas de Gortari, en efecto, Fidel Castro vino. En la época de Fox, Fidel Castro fue aquella de Castañeda de Comes y te vas, que hizo pública entonces Fidel Castro. Peña Nieto le condonó la deuda a Cuba de petróleo cuando llegó en 2013. Y para que no haya estas exageraciones, menos del 1% de lo que producimos. Y es un acuerdo comercial y en algunos casos ayuda humanitaria. Pero a ver, México acaba de enviar combatientes de incendios forestales a Chile. México envió combatientes de la defensa a California, cuando los incendios de California. Coahuila en su momento envió combatientes forestales a Texas. México siempre ha sido solidario con todos los países del mundo. Se envió apoyo reciente, ¿no? Por el huracán. Sí. En su momento a Haití y a otros países. México se caracteriza por su solidaridad internacional. Entonces, ahora que viene este decreto del gobierno del presidente Trump para poner aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, pues nuestro interés es que el pueblo de Cuba no sufra, porque no tener petróleo pues implica no producir electricidad, y imagínense un hospital que no funcione, una terapia intensiva. Entonces, por eso es la llamada importante que haya con el Departamento de Estado, primero para conocer los alcances y obviamente, como digo, pues no queremos aranceles para México, ¿verdad? Pero siempre vamos a buscar el canal diplomático para buscar la solidaridad. Pero en efecto tienes razón, el apoyo a Cuba ha venido de todos los gobiernos. Por otra parte, tras la advertencia lanzada por el presidente Donald Trump contra quienes apoyen a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum responde con firmeza y dignidad, recordando algo que la oposición olvida. México es un país soberano y ningún gobierno extranjero puede amenazar a otro por ejercer ayuda humanitaria o decidir con independencia.
Y como siempre, la oposición corre a sacar raja política de lo que pueda, aunque hagan el ridículo, porque recordemos que un par de años atrás Ricardo Anaya decía que en un futuro el petróleo se iba a volver obsoleto, que ya no serviría y que no iba a valer nada. Bueno, pues hoy resulta que ese mismo petróleo del que según Ricardo Anaya ya no iba a valer, está provocando tensiones internacionales, presiones y conflictos. Verás, compañeros. Presidenta, buenos días a todos. Herrera Aldave, de Grupo Llegaron Fórmula. temprano para sentarse adelante. Desde ayer llegó. Presidenta, preguntarle, hablando justamente de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer su gobierno, la postura de su gobierno ante este nuevo amago del presidente Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo, ayuda a Cuba? Qué bueno que lo preguntas. Preparé una declaración en este sentido, la voy a leer. Número 1, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2, la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando. Presidenta, pero más allá de estos alcances del decreto del presidente Trump, México no va a dejar sola a la isla. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente, pero de buscar pues la solidaridad siempre con el pueblo cubano. Y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite. Por cierto, no se tocó este tema porque es muy importante en la llamada que tuve ayer con el presidente Trump. En ningún momento lo mencionó él y dado que no lo mencionó él, nosotros no tocamos el tema. Es decir, hablamos de la relación México-Estados Unidos, no se tocó el tema de Cuba. Y en la tarde pues viene esta publicación y siempre vamos a buscar la vía diplomática y hacer un llamado, primero a la autodeterminación de los pueblos y segundo pues a evitar una crisis humanitaria del pueblo cubano. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite, ¿qué reporte tuvieron ustedes en el Gabinete de Seguridad respecto a la desaparición, secuestro de estos 10 mineros en el estado de Sinaloa? Sí, Omar, si quieres comentarlo.
Estamos ya en coordinación con el Estado. Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos. Primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y ya estamos participando también en la investigación. Fue en el área de Concordia el 24 de enero. Secretario, ¿cuál es el número de elementos que se ha destinado exclusivamente para dar con estas personas? No hay como tal un número determinado. Como saben, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte. Obviamente el Ejército Mexicano tiene ahí mucho más elementos, y ya hizo también el general secretario un reforzamiento en la zona. ¿Ha habido ya contacto con el gobierno de Canadá, con la embajada? Esta empresa minera para la que trabajaron estas personas es canadiense, ¿eh? Desconozco si haya un contacto de la Cancillería, pero se lo informamos a la brevedad. ¿Tienen ustedes conocimiento si esta empresa presentó la denuncia como tal de desaparición? Lo que tenemos es que no había habido una amenaza. En los primeros reportes que tenemos no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de los Chapitos. Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda. ¿Estaremos ante un caso, permítame llamarlo así, de extorsión a gran escala? ¿De extorsión a qué, perdón? A gran escala. Pues fue en una misma acción delincuencial donde privaron de la libertad a las víctimas, y es lo que tenemos hasta ahorita. Ok, muchas gracias, secretario. Presidenta, ya finalmente de mi parte, si me permite, aprovechando la presencia del señor secretario de Marina, ha habido cierta información respecto al descarrilamiento del tren interoceánico, de que el conductor y el maquinista no contaban con una licencia vigente para hacerse cargo de la conducción del tren. ¿Quiere contestar? La Fiscalía General de la Buenos días a todos. La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Sí, aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia del Transporte Ferroviario para actualizarla. Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en tema administrativo, pero no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo. ¿Y quién era el responsable de supervisar que tuvieran sus papeles en regla? Hay un departamento en el ferrocarril que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente. Habrá que revisar cuál es su responsabilidad. Oiga, almirante, ya si me permite igual, hubo un informe ayer de una universidad privada que dice que el tren no tenía comunicación con la central, que tampoco tenía velocímetro. Es falso. Yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones. El reporte de la fiscal fue un reporte preliminar. Las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine. Muchas gracias. A ver, el compañero, y luego acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Decía hace unos minutos que iba a esperar a ver los alcances de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. En caso de que sí afecten estos aranceles a México, ¿el gobierno de México dejaría de enviar petróleo a Cuba, presidenta? Vamos a esperar. Es muy importante que se conozca esto. Por cierto, ayer el director de Pemex, fíjense, se ha enviado a Cuba, lo va a presentar el día que venga a la mañanera. Es menos del 1% de lo que produce México. También para ponerlo todo en contexto, en términos de la parte de contratos y de la ayuda humanitaria. ¿Qué quiere decir la ayuda humanitaria? El petróleo en México y también en Cuba y en otros lugares del mundo, pues se utiliza para los vehículos, una vez que es refinado,
para el transporte o para que funcionen plantas de generación eléctrica. Entonces imaginemos que no hubiera electricidad. Pues al no haber electricidad no funcionan los hospitales, no funcionan los refrigeradores y se genera pues una situación de humanitaria, como decimos, de afectación a la vida de las personas. Entonces nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano. Y yo creo que es el interés no nuestro, del gobierno, sino de todo el pueblo de México. Y eso es lo que queremos manifestarle al gobierno de los Estados Unidos. Pues que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria en la isla. Entonces di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hable esto con el gobierno de los Estados Unidos, o que ellos envíen el petróleo. Es un tema de apoyo al pueblo cubano. Por supuesto no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática, pues buscar un esquema de diálogo, de comunicación que permita que no haya una situación pues grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil. Entonces esa siempre va a ser nuestro posicionamiento, sin poner en riesgo evidentemente a México, pero buscar por todas las vías, como siempre lo ha hecho México, la manera de apoyar. Y también hay otras formas de apoyar con ayuda humanitaria si no es directamente el petróleo, que Estados Unidos está enviando alimentos, está enviando otros apoyos, pues México siempre va a ser solidario, buscando siempre la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano. Ok, Presidenta, muchas gracias. En la llamada que tuvo el día de ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tocó el tema que nos había comentado hace unos días de esta solicitud de México de extradición a personas involucradas en el huachicol fiscal. No tocamos el tema, le dije que había temas que tenían que ver, así como se había enviado personas que tienen juicios en Estados Unidos, que nosotros también tenemos el interés, pero no toqué en particular uno u otro tema, sino en general el tema. Y es un tema que se trató en la reunión, con mucho mayor detalle, en la reunión de seguridad que se tuvo en Estados Unidos, en donde fue la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, principalmente, con sus contrapartes en Estados Unidos y el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí sí se tocó el tema ya con detalle. ¿Esta solicitud incluye a la familia Janssen, Presidenta? Ya tendría, no quiero yo avanzar mucho más, ya lo podemos informar en su momento. Ok, por otro lado, Presidenta, también la semana pasada hablaba sobre regular la inteligencia artificial en campañas electorales dentro de la reforma electoral. Preguntarle de qué forma se estaría planteando esto y si se ha hablado con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Sí, lo están planteando. Ya, yo espero que la segunda semana de febrero ya podamos presentar la reforma electoral y sí tiene integrado este tema. ¿Y de qué forma sería, Presidenta? Ya, si quieren esperamos a que se presente. Muchas gracias. Y nada más, si me permite preguntarle al secretario de la Defensa Nacional si nos puede detallar cuál es el procedimiento, secretario, después del aseguramiento de laboratorios donde se elaboran drogas sintéticas. Milenio publicó esta semana que después de que son desmantelados y abandonados, ciertas sustancias nocivas quedan en la tierra, lo cual puede afectar posteriormente al medio ambiente o a la salud. ¿Cuál sería este procedimiento y cómo se podrá evitar esto, secretario? Sí, ese procedimiento ya está establecido y se materializa en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República. Cuando se localizan ese tipo de laboratorios, se tiene que resguardar en un primer término. Si se localiza droga, hablamos de metanfetaminas específicamente, también tiene que ponerse a disposición de la autoridad. Se levantan las actas, se concentra
el caso de la droga, y la Fiscalía contrata a empresas que son los que van y le tienen que dar un tratamiento especial a esos químicos. Eso es el procedimiento que se sigue, es el que se debe seguir. Es decir, ¿estas empresas limpian, digamos, la tierra de estos laboratorios clandestinos o cómo es? Sí, no, los químicos. Los químicos son las empresas, son contratadas por la Fiscalía, acuden, el personal militar lo único que hace es resguardarlas. Y ellos ya determinan qué se hace con esos químicos, se concentran. A veces tardan muchos días, van en el transcurso de la administración estamos hablando de alrededor de 2,000 laboratorios y áreas de concentración. Lo que usted se refiere más que nada son áreas de concentración y principalmente en Sinaloa. Eso es ya ve que se ha hablado mucho del refuerzo que se acaba de hacer con 1,600 elementos más del Ejército, de la Guardia Nacional. Bueno, es una de las tareas muy importantes que se realizan. También está la erradicación de enervantes y bueno, la concentración misma en Culiacán, en Mazatlán, pero es una tarea. Donde más se localizan áreas de concentración de precursores químicos es en Sinaloa. Gracias. Muchas gracias, secretario. Finalmente, Presidenta, nada más preguntarle al secretario de Seguridad si hay avances respecto a este ataque que sufrieron los diputados allá en los diputados del Movimiento Ciudadano, allá en Culiacán, Sinaloa, si el Gabinete de Seguridad tiene detectado qué grupo delictivo se le atribuye este ataque, secretario. Sí, de ese vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad, las instituciones del Gobierno Federal, fue una célula de los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto. ¿Se está resguardando en estos momentos a los legisladores? Perdóneme. ¿Se está resguardando? Sí, claro, hay custodia en el hospital, sí. Muchas gracias, secretario. Gracias, Presidenta. Sí, gracias. Buenos días, Presidenta. Un gusto saludarla, Demián Duarte de Sonora Power. Se ha presentado un fenómeno muy interesante, ya le llamamos el superpeso en todas partes. Hemos documentado que nuestra moneda ha ganado desde el 20 de enero del año pasado al día de hoy alrededor de un 19% frente al dólar. Es un fenómeno que muy pocas veces se ha presentado en la historia económica de México. Yo documentaba que se presentó cuando Manuel Ávila Camacho era presidente y que se le declaró la guerra a las potencias del eje y eso tuvo un efecto. El presidente López Obrador logró un fenómeno muy importante, un 14% de revaloración de nuestra moneda. Al final de su sexenio fue del 2% el cierre. Usted lleva un 19%, Presidenta. Desde siempre a los mexicanos pues se nos metió esta idea, ¿no?, de que cómo estaba el peso frente al dólar, pues era el termómetro de la economía. Ahora hay en algunos medios, en algunos analistas, esta visión de que es el dólar el que está débil, pero luego yo me voy a ver la valoración de nuestra moneda frente al euro y resulta que también estamos ganando en valor del peso frente al euro y frente a otras divisas. Es muy interesante, creo que pues está haciendo historia en materia económica con esta situación. Ahorita estaba yo revisando cómo está la cotización, estamos en 17 pesos con 32 centavos, al menos hasta hace unos minutos, y entonces creo que es importante, más allá de simplemente observar el indicador, creo que es importante reflexionar al respecto de lo que está ocurriendo con nuestra economía. ¿Qué comentario tiene al respecto, Presidenta? Por cierto, el INEGI publicó el cierre del económico del 25. Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre, diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo. Entonces hay un cierre mejor del esperado. Y en efecto, son dos cosas importantes. Uno, el peso, a ver si pones el peso. Y después de eso vemos lo del cruce fronterizo, que quedamos a deber esa gráfica. Ahorita está en 17.35.
Si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo, en el desempeño de la economía. Si no hubiera confianza, no estaría ocurriendo esto. Por lo que llama la atención, cuando el peso está más bajo, favorece las importaciones. Pues ¿por qué? Es más barato importar con un peso que está valorado con, digamos, menos pesos por dólar. Y desfavorece la exportación. O sea, un peso más alto, bueno, con más pesos por dólar, favorece la exportación porque gana más la gente que exporta. Entonces, con este peso aumentaron las exportaciones, es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer o antier, salió positiva, es decir, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte. Entonces habla de la fortaleza de la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles, que México está en una mejor posición que muchos otros países, pero habla pues de la fortaleza de la economía y de la confianza que hay en México. Eso es muy importante porque ya ven que a nuestros adversarios les encanta decir lo contrario, pero la realidad pues los enfrenta más que los argumentos. Sí, a mí me tocó vivir, pues, o crecer más bien en un México en donde, pues, las devaluaciones eran la constante, ¿no? Yo en 1982, pues, tenía 9 años y desde entonces hasta el 2018 nos tocó presenciar momentos realmente difíciles para nuestra moneda. Devaluaciones, quitarle 3 ceros al peso, macroinflación y situaciones así. Hoy dicen que tenemos mucha inflación cuando estamos abajo del 4%, dicen que tenemos crisis cuando nuestra moneda está así. Pues la verdad es que yo quisiera trasladar a los críticos pues a lo que ocurría en las épocas del neoliberalismo, ¿no? Cuando realmente la economía estaba bajo fuego constante, ¿no? Fuimos pues, de alguna razón los que nacimos en los 70s bautizados como la generación de las crisis. Bueno, después de toda esta información, ¿en qué quedamos? Bueno, la verdad es simple y contundente. La oposición no tiene principios, solo intereses. Defendieron a los ricos, se arrodillaron ante el extranjero y hoy critican lo que ellos mismos hicieron. Mientras tanto, la 4T avanza, cobra lo que se debe, defiende la soberanía y demuestra que en este país manda el pueblo, no los magnates ni los chantajes. Y eso es lo que más les duele. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.